Bueno, el tema de esta tarde, basado en la Escritura, se titula Aparta un día para el Señor. Aparta un día para el Señor. Sabemos en la Escritura que Dios quiere que apartemos un día de la semana para Él, como una forma continua de reflexionar en su bondad, de apartar tiempo para conectarnos con Dios. Pero la pregunta ¿es el sábado o el domingo? Porque todos conocemos los 10 mandamientos y sabemos que el cuarto mandamiento, los primeros 5 mandamientos son, los primeros 4 tienen que ver con Dios y los siguientes 6 tienen que ver con las personas a nuestro alrededor. Y así es la vida cristiana. Dios quiere que nos conectemos con Dios porque de eso depende la salud de nuestra relación con la gente que nos rodea. Es tan importante estar en Dios, anclados. Y el cuarto mandamiento específicamente dice que el séptimo día de la semana es el sábado, es el día de cesar del trabajo, de descansar, y es el día que Dios escogió para que descansaran el pueblo de Israel. Fue parte del pacto de Dios con su pueblo, Israel, hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, que tendría una gran descendencia y sería un pueblo especial, apartado para Dios. Y dice Éxodo 28 al 11, dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué dice? Para santificarlo. La palabra santificar, la palabra kadosh en hebreo, agios en griego, significa algo que es apartado. Cuando la Biblia dice que nosotros venimos a Cristo, dice que somos santificados, es decir, que Dios nos ve como que somos suyos, su propiedad, y somos apartados para pertenecer a Dios, para ser de Él. Y después es un proceso de santificación, donde cada día nosotros tenemos que luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, con las tentaciones que se nos presentan y decidir santificarnos, decidir apartarnos para Dios. Pero el sábado fue un día que Dios apartó. Apartó significa que lo distinguió de los otros 6 días anteriores, que iba a ser un día que iba a ser apartado, diferente, especial, consagrado con un propósito, y el propósito iba a ser un propósito que tenía que ver con Dios mismo. Dice, 6 días trabajarás y harás tus obras, pero el séptimo día es de reposo. ¿Para quién? Para el Señor tu Dios. Entonces Dios quiere que haya un día en la semana en que nosotros somos intencionales y conscientes en apartar un día para el Dios que nos dio la vida. Vivimos en una cultura tan ajetreada, con el celular en la mano todo el tiempo. Inclusive estamos en la familia, en la sala o después de la comida y tenemos el celular. En nuestra casa tenemos una regla que a la hora de comer no hay celulares y no hay iPad. Y yo quiero seguir reforzando esa regla porque no es fácil. Los niños quieren ver caricaturas y quieren ver cosas, ¿cierto o no? ¿O soy el único que batalla con eso? Pero sabemos que es una regla en la casa porque es necesario que la familia se conecte. Y de la misma manera Dios quiere que nos conectemos con Él, porque vivimos un día de tanto ajetreo y tantas distracciones que la gente está súper estresada, está con ansiedad, con depresión, con estrés, porque no estamos apartando tiempo para poder sentarnos, reflexionar en Dios, reflexionar en el propósito de nuestra vida. Y este era un día apartado para el Señor nuestro Dios. Dice el verso 11 de Éxodo 20, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y reposó en el séptimo día, de acuerdo al relato de Génesis. Dice, por eso Dios, ¿qué hizo? Bendijo el día de reposo y lo santificó. Significa que cuando nosotros guardamos este séptimo día, este día que Dios implementó, va a haber bendición en nuestra vida, va a haber bendición en nuestra relación con Dios, va a haber bendición en nuestra salud mental, física, espiritual, y va a haber bendición en nuestras familias cuando nosotros tomamos este día. Yo creo que de los 10 mandamientos, ese es el mandamiento, quizá uno de los más que hemos sido más negligentes todos en seguir, ¿sí o no? Ahora, los 10 mandamientos es el pacto de Dios con Israel. Dice la Biblia que en Cristo Dios ha hecho un nuevo pacto y no se basa en la ley, sino se basa en el corazón, en un nuevo corazón. Y Jesús dijo en Mateo 22, 36 al 40, que toda la ley y los profetas de la Escritura se resumen en amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que en eso se resume toda la ley y los profetas. Y dice el libro de Gálatas que si nosotros tenemos comunión con Dios, tenemos los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que son gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Dice, no se necesita
la ley porque estamos obedeciendo la ley cuando estamos en amor. El cumplimiento de la ley de Dios es amar a Dios y amar al prójimo. Sábado en hebreo significa cesar, parar, haz un alto, no sigas haciendo lo que todos los días haces. Y el asunto no era descansar porque decimos, ay, estoy tan cansado, sino era apartar un día. ¿Qué decía el verso de Éxodo? Decía, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó, pero el versículo anterior dice que sería día de reposo ¿para quién? Para el Señor nuestro Dios. Era un día para enfocarnos en ¿quién? Era un día para enfocarnos en cortar el pasto de nuestra casa, o la yarda, como dicen aquí. Era un día para enfocarse en limpiar la casa. Era un día para enfocarse en ir a hacer las compras que no hemos hecho. Claro que tenemos una lista, todos nosotros, grande de cosas que hemos pospuesto y no hemos hecho, ¿verdad que sí? Pero lo que dice es que era para enfocarse en el Señor nuestro Dios ese día. Y eso significa sábados, Shabbat, cesar. No era descansar, sino acercarse a Dios. Mira, hay muchos beneficios. Si no estás guardando en tu vida un día para Dios y para descansar, sobre todo en este país que mucha gente viene a trabajar y de lunes a viernes, domingo está el trabajo constante. Los pastores igual, porque el sábado yo estoy pensando en el mensaje que empecé desde el lunes, claro, que estoy pensando en el mensaje del domingo. Y el domingo para mí no es día de descanso, aunque sí es un día de enfocarme y servir a Dios. Es un día, es el día más pesado de la semana para nosotros. La mayoría, tenemos un hermano Fernando, trabaja en demolición en la semana, y cuando predica y guía el estudio del grupo de vida, trabaja en construcción de vidas, ¿verdad? Demolición de casas, construcción de vidas. Y me decía el hermano que es un trabajo durísimo. Decía, no, me siento cansadísimo la primera vez que predicó 2 veces, porque uno deja el corazón, el alma, está uno en sintonía con el Señor, y es difícil, para mí me cuesta, es uno de los mandamientos que yo batallo más en mi vida, en poder apartar un día para poder descansar, reconectarme, asegurarme que como familia estamos conectados con Dios intencionalmente. Pero cuando nosotros lo hacemos, estaba leyendo todos los beneficios de muchos estudios que ha habido. De hecho, los adventistas del séptimo día es una denominación, tienen algunas creencias que no son tan exactas, porque surgieron con una falsa profecía que Cristo iba a venir en 1843, lo pospusieron un año en 1844 y Cristo no vino. Y la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Pero tenemos que estar expectantes de la venida de Cristo, y creen que hay un juicio investigatorio al final y que Cristo terminó de efectuar la redención por nuestros pecados en el lugar santísimo en el cielo en 1844. Claro que no es bíblico eso en lo absoluto, pero es una iglesia que siguen mucho las enseñanzas de una profeta que tienen, que Elena White, y tratan de guardar el sábado, y una de las creencias de ellos es que si nosotros nos guardamos el domingo ahora, si venimos el domingo a la iglesia, para ellos tradicionalmente, históricamente, enseñaron que la señal de la bestia de Apocalipsis, aquellos que están con Satanás, imagínate, y aquellos que están con la bestia del anticristo, son aquellos que nos reunimos el domingo. Entonces ya estamos perdidos y vamos rumbo al infierno, prácticamente porque no guardamos el domingo. Claro que no todos los adventistas son así, ni todos creen eso, pero tradicionalmente, oficialmente era la enseñanza de la iglesia. Pero los adventistas son conocidos porque no comen puerco, no comen camarón, porque siguen las leyes alimenticias del Antiguo Testamento. Entonces viven muchos años y son de las denominaciones o iglesias de los Estados Unidos que más viven. Les podemos aprender algo bueno, porque Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, que es templo de Dios, ¿verdad? Vivimos un ajetreo de vida, tomando comida chatarra, llenándonos de harinas que han sido cambiadas genéticamente, que ya no es el trigo del pan del tiempo de la Biblia, y hay todo tipo de enfermedades, presión arterial alta, gente empastillada. Entonces podemos aprender que es la voluntad de Dios que cuidemos nuestra salud. Como dice una amiga, unos amigos de la familia dicen, se toma sus pastillitas de aceite de pescado, omega 3, que es bueno para el cerebro, el corazón, y su vitamina D, y dice, ahí le hace uno la lucha, ¿verdad? Pero le hace uno la lucha, aunque sea yendo a caminar, cuidándose. Pero cuando nosotros tomamos este mandato que Dios nos ha dado, nos vamos a recargar físicamente, mentalmente,
y porque nos estamos enfocando en el Señor, nos vamos a recargar espiritualmente. Ahora, no trabajar un día a la semana, es también confiar en la provisión de Dios, porque es creer que Dios es fiel a su promesa, y es creer que si yo descanso un día en la semana, Dios sigue siendo Dios y Dios va a proveer. Porque hay gente que dice, no, es que es mi dinerito extra, son mis 80 o 100 dólares o 60 o 40, lo que ganen extra, y nadie me lo regala. Pero déjame decirte que como pastor he visto mucho, vez tras vez, personas que el otro día estaba hablando con una persona en el parque que tiene tiempo que no viene a nuestra iglesia y lo animé. Dice, no, es que he estado trabajando los domingos. Le digo, pero Dios es importante, Dios es el que te dio la vida. Al morir, lo único que va a importar es nuestra relación con el Señor y haber cumplido su voluntad en nuestras vidas y haber amado a nuestra familia y la gente que Él nos confió. Eso es lo que va a contar, no el dinero, no lo que hayas hecho. Claro que hay que ser diligentes, hay que prever para el futuro, hay que ser esforzados, hay que ahorrar si podemos. Todos esos son principios bíblicos. Pero me dice él, sí es cierto, dice, porque yo antes, cuando iba a la iglesia y no trabajaba los domingos, siento que el dinero, el tiempo y el dinero me rendía más que ahora trabajando todos los 7 días a la semana. De verdad, eso es cierto. Cuando nosotros honramos a Dios en poner un día que apartamos para Él y honramos a Dios conforme hemos prosperado en bendecir su obra, en tener el corazón de apoyar la obra de Dios, déjame decirte que Dios de alguna manera estira nuestros recursos y nos permite que todas las cosas caigan en su lugar cuando somos obedientes delante de Él. ¿Alguno de ustedes lo ha probado eso? Claro que sí. Confiar en la provisión de Dios ayuda a enfocarnos en lo más importante que es Dios y nuestra familia. Ayuda a conectarnos con Dios. Vamos a ver algunos argumentos, porque yo he tenido pláticas con amigos en el gimnasio hace tiempo, ya tengo tiempo que no voy, como pueden ver, estaba en el gimnasio hace tiempo y tenía una plática con una pareja y eran adventistas y empezamos a intercambiar información a través de email, me empezaron a mandar mucha información, empecé a analizar los textos que me daban en los que se basan que Jesús y que los apóstoles guardaban el sábado y que nosotros debemos guardar el sábado porque era un pacto perpetuo para todas las generaciones y es un mandato de Dios que estamos ignorando nosotros los que nos guardamos el domingo. Entonces vamos a ver, y lo hice, fui lo más sincero y honesto posible y analicé todos sus argumentos y quiero compartir algunas de las cosas. ¿Cuáles son argumentos bíblicos? Bueno, número 1, Dios santificó y apartó desde la creación del mundo el sábado en Génesis 2:3. Todavía no se daba la ley de Moisés y Dios dijo que descansó el séptimo día. Aunque es cierto que nunca se menciona en el Antiguo Testamento a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac ni a Jacob guardando el sábado. Es verdad, nunca se menciona. Pero Dios santificó el sábado desde la creación del mundo. Mira lo que dice, algo importante es esto. Cuando nosotros pensamos en que Dios descansó, ¿tú crees que Dios estaba muy cansado de la creación y dijo, cómo he trabajado, cómo he sudado, necesito descansar? Algo con Dios es que Dios no es como nosotros. Dios no se cansa, Dios no tiene debilidades, Dios es perfecto, Dios todo lo sabe, todo lo puede y está presente en todo lugar. Cuando la Biblia habla de que Dios reposó, hay un erudito bíblico que se llama John Walton, famosísimo entre el mundo académico cristiano, y ha hecho el estudio de su vida, comparar la Biblia con la literatura del Antiguo Oriente de otras culturas alrededor y estudiar los significados del texto bíblico en su contexto. Y una de las cosas que él apunta y que la Biblia confirma en Isaías 66:1, Dios dice, el cielo es ¿qué? Mi trono. O sea, Dios está diciendo, el cielo es en relación a nosotros, ¿no? Él lo ve todo, ¿no? Es su trono de donde Él reina. Y la tierra donde pongo mis pies en mi trono al reinar, estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de construir o edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Dice Dios. Habla de descansar. Entonces, esta imagen de que Dios descansó, en la gente que leía Génesis por primera vez, estaba diciendo de que Dios reposaba sobre la tierra que Él acababa de crear como su templo donde Él reina como Dios.
La tierra es su templo, Dios reina y sostiene el universo entero. No es que Dios estaba muy cansado y necesitó descansar. Pero se hace la conexión con nosotros porque nosotros sí necesitamos un día de reposo, y no para reinar, sino para descansar. Es un juego de palabras en el hebreo aplicado en otro contexto. ¿Por qué hay que guardar el sábado? Bueno, algunos dicen porque era una muestra de fidelidad al pacto, porque el cuarto mandamiento de Dios con Israel les dice que guarden el sábado, no el domingo, dice que guarden el sábado. Ahora, en Isaías 58:13 y otros pasajes de la Biblia se habla de guardar el sábado como una muestra del pueblo de Israel de ser fieles a Dios. Dice, por ejemplo, Isaías 58:13, si dejas de profanar, ¿saben lo que significa profanar? Profanar significa tratar algo sin el debido respeto o sin la debida conciencia. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado, ¿cómo le llamamos? Delicia. O sea, si nosotros tenemos un día, en nuestro caso es el domingo, y vamos ahorita a presentar por qué es válido que nosotros nos reunamos el domingo y no el sábado. Hay una explicación, pero cámbiale el nombre y dice, si llamas al domingo, porque nosotros nos reunimos el domingo para adorar a Dios, si llamas al domingo delicia y al día santo del Señor honorable, algo valioso, si te abstienes de ¿qué? Profanarlo o tratarlo sin el debido respeto y lo honras no haciendo negocios ni hablando palabras inútiles. O sea, Dios estaba llamando la atención a su pueblo. Y eso aplica a nosotros, porque hay mucha gente que ya conoció de Jesús, pero que de alguna razón se cansó o o tuvo una mala experiencia en una iglesia, o está la temporada de la MLS o de la Champions League, o del fútbol mexicano, o de béisbol, o lo que sea que esté. Y empiezan a hacer el hábito, no, esta temporada no voy porque está el béisbol re bueno, ¿no? Si viniera Cristo esa noche, aquí estaría en la iglesia. Pero porque no sabe si va a venir Cristo o no y está enfriado en su relación con Dios, empezamos a poner a Dios en segundo lugar. Y empezamos a hacer todo. Hay gente que le dices, te invito a la iglesia el domingo. No, le dicen a la hermana, ay manita, tengo mucha ropa que lavar, ¿no? Ponen, ¿por qué no vino? Es que tenía mucha ropa. Nos llegó visita, se entiende que a veces llega visita, pero oye, qué mejor oportunidad si tú has estado orando por tu familia. ¿Cuántos de ustedes quieren que su familia vayan con Cristo? Que un día tengan vida eterna, todos. Entonces, a veces les hemos hablado por años y cuando tú les hablas te tiran a loco a veces, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. Pero dice, ¿sabes qué? Gracias tía por venir a visitarnos el domingo, solo vamos a ir 1 hora y media a la iglesia porque acostumbramos como familia honrar a Dios ese día y terminando vamos a comer y la llevamos a pasear. Véngase con nosotros a la iglesia, porque nunca sabes si ese día puede escuchar del amor de Dios, del plan de salvación, de que pueden tener vida eterna en Cristo y pueden venir a Jesús. En cambio dices, pues ya llegaron, me voy con ellos a pasear. Se entiende, hay ocasiones que hay un solo día, pero sé estratégico, honra a Dios, porque al final de cuentas el mejor regalo que le puedes dar a tu familia no es haberlos paseado en nuestra ciudad, sino que se vayan con Cristo en su corazón. Amén. Es definitivo. Pero Dios muestra que guardar ese día especial era una muestra de fidelidad a Él. Entonces es un mensaje para nosotros. Jesús y el apóstol Pablo asistieron a la sinagoga judía en sábado. Claro, Jesús es el Mesías de Israel. Jesús como fiel judío que nos mostró un ejemplo perfecto. Él apartaba un día y lo vemos abriendo el rollo de Isaías en la sinagoga y leyéndolo sobre el Mesías y diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura entre ustedes. Al apóstol Pablo, que él perseguía a los cristianos pensando que eran mentirosos, que era una secta. Él tuvo un encuentro con Cristo que lo cambió. Y el apóstol Pablo llegaba, cuando visitaba una nueva ciudad, el primer lugar donde llegaba era la sinagoga judía los sábados, porque allí es donde estaban aquellos que tenían respeto de Dios, temor de Dios, amor hacia Dios, hacia su palabra. Y Pablo con las escrituras les mostraba que Jesús era el Mesías, el Cristo. Entonces obviamente en el libro de los Hechos vamos a ver a los apóstoles en el sábado, sobre todo a Pablo, entrando en la sinagoga judía. Otra cosa que cuando tú hablas con un adventista o una persona judaizante, porque ha habido muchas iglesias que han abrazado un falso concepto
y dicen que la iglesia se pervirtió y adoptó culturas grecorromanas. Oye, el Nuevo Testamento Dios lo inspiró, 27 libros en el idioma griego. Ni una sola vez estos 27 libros inspirados por Dios, soplados de la boca de Dios, le llaman a Jesús Yeshua HaMashiach. Aunque Yeshua fuera su nombre en hebreo, le llaman Jesús en griego. Y ni una sola vez, el Nuevo Testamento no se la pasa, 2 veces hay 2 alusiones a Dios como eterno, el Rey eterno, pero nunca se menciona que Pablo llegara a un lugar y dijera Elohim o el Olam, el eterno. No, le llama Dios, sencillamente, creo que son 1200 veces le llama a Dios Dios, no le llama el eterno. Pero hay iglesias que adoptan una forma de hablar hebrea, hasta se cambian el nombre y se pone, si antes era Carlos Rodríguez, Carlos Ben Rodrigo o algo así. O José Martínez y ahora es Joseph Ben Martínez, ¿no? Algo así. Y dices, wow, ¿qué le pasó? Supuestamente redescubrió sus raíces hebreas. Eso es lo que la Biblia llama, el libro de Hebreos se escribió para hablar, igual Colosenses, la suficiencia de Cristo, que si estás en Cristo no necesitas guardar la ley. Dicen Gálatas, me refiero a la ley ritual. Claro que la ley moral sí, claro que la ley espiritual de honrar a Dios y de amar a la gente, absolutamente sí. Pero no está hablando de las minucias de la ley, de guardar todos los detalles ritualísticos de un pacto que Dios hizo con Israel. Nosotros no somos Israel, aunque hemos sido adoptados ahora como el pueblo de Dios. Y dicen, Cristo no vino a anular la ley y los profetas, sino a cumplirlos, dice Mateo 5, 17 al 20. Pero Jesús lo que se refería es de que los profetas y la ley hablaban de Él como Mesías que vendría y que Él vino a cumplir en una forma más profunda lo que significa honrar a Dios. Por ejemplo, uno de los 10 mandamientos dice, no adulterarás, no dormirás con una mujer que no es tu esposa. Y Jesús se va más allá y dice, cualquiera que voltee a ver una mujer para codiciarla en su corazón, ese es el principio del adulterio, ya adulteró en su corazón. Cualquiera que le llama a su hermano necio, fatuo, tonto, o una grosería y quieres... Cuando tú insultas a alguien, en tu mente quisieras hacerlo, si fuera una semillita de maíz, lo harías palomita, ¿no? Si quisieras reventarlo porque te cae gordo, porque te cae mal cuando alguien... Y dice la Biblia, cualquiera que hace eso ya cometió asesinato en su corazón, porque la raíz del asesinato es el odio hacia alguien. Entonces Jesús se va a algo más profundo que un conjunto de 10 mandamientos y se va a la esencia de cuidar que nuestro corazón delante de Dios sea puro, sea recto, sea honesto. Jesús, Él era el cumplimiento de todo el corazón de la ley y Él vino como Mesías. No aplicaría, porque gente dice, oh no, es que Jesús no vino a abrogar la ley. Y el cuarto mandamiento dice que debes guardar el sábado y ustedes y nosotros como iglesia no lo estamos haciendo. Otro argumento es que no hay ningún verso en el Nuevo Testamento que diga que no guardemos el sábado, ni tampoco que nos ordene sustituirlo por el domingo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros nos estamos reuniendo el domingo y no el sábado? ¿Quieren saber? Nos vemos la siguiente semana. No es cierto. Ok. El asunto no es si la Biblia dio el mandato. Esta es una predicación conferencia, así que aprende porque eso te va a ayudar. Hay gente que te va a cuestionar, te va a preguntar y es importante que seamos cristianos inteligentes, que conocemos nuestra fe y que conocemos por qué hacemos y practicamos lo que practicamos. Amén. El asunto no es si la Biblia dio el mandato de descansar el sábado. Eso no está en debate. No está en debate. Aclárale a tus amigos adventistas o judaizantes o raíces hebreas, es que Dios mandó guardar el sábado. Amén, claro que lo hizo. Eso no está en debate, absolutamente cierto. Estaba buscando en la Biblia, creo que antes de salir en la NBI 132 veces se menciona la palabra sábado. Ahora, la pregunta ¿es incorrecto guardar el domingo en vez del sábado los cristianos para el Señor? Esa es la pregunta. La pregunta no es si Dios mandó guardar el sábado. Dios lo mandó a guardar. La pregunta ¿es incorrecto que nosotros tomemos la libertad de reunirnos a descansar, a conectarnos con el Señor y a tomar día de descanso el domingo en vez del sábado? Vamos a responderlo. ¿Quieren saber la respuesta? Bueno, la resurrección de Jesucristo, que Dios vino a morir. Qué hermoso canto cantábamos ahorita, ¿verdad? Preciosa sangre. Porque no estamos aquí solo para portarnos bien.
No estamos aquí solo para recibir ayuda en cuando estamos pasando necesidad y Dios es nuestro genio de la lámpara de Aladino que va a venir a concedernos los deseos que le pidamos. No, estamos aquí porque necesitamos de Dios, porque Dios es nuestro creador. Y la Biblia nos dice que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, condenados a una eternidad sin Dios. Y nosotros, al darle la espalda al Dios que nos dio la vida, merecemos cesar de existir, merecemos morir. Jesús vino como el Cordero de Dios, Dios encarnado, el Hijo de Dios que vino a salvarnos, que dio su vida en la cruz, que se levantó de entre los muertos, tengamos vida eterna y vida en abundancia. Ese es el Evangelio. Dice 1 Corintios 15, 3 al 4, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios una carta y dice: quiero recordarles, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Dice que Cristo Jesús vino al mundo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. En resumen, el Evangelio, las buenas noticias, eso sí significa Evangelio. Las buenas noticias es que Cristo Jesús vino a este mundo para morir por tus pecados y venció sobre la muerte, y eso nos garantiza que Él es la resurrección y la vida, y que lo que más tememos como seres humanos, que es la muerte, y lo que más inesperado llega, porque la muerte nos puede llegar a todos nosotros en un instante que ni nos imaginamos. Si estamos en Cristo, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa de Dios. Y asegúrate, si no tienes esa salvación, de pedirle perdón al Señor, arrepentirte de tus pecados, confiar en Jesús. El Evangelio, el punto central de la Escritura es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. ¿Qué significa eso? No sirve de nada. Claro que sí sirve, porque tiene ventajas sociales, de salud, emocionales. Pero Pablo dice, si no está sostenida en algo real, de que Jesús existió, de que Él dejó una tumba vacía, es un cuento lo que hemos creído. Dice, y todavía están en sus pecados si Cristo no resucitó. Nunca la Biblia dice, si no guardan el sábado, la fe de ustedes es vana, jamás. Pero dice, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Esas son palabras súper serias, no sé tú, pero son palabras muy serias. ¿Están de acuerdo conmigo? La resurrección de Jesús es el punto central de la vida cristiana. No es guardar el sábado, sino que porque de tal manera amó Dios al mundo, y ponle tu nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Rafael, a David, a Jaime, a María, a Francisco, a Juana, ponle tu nombre, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que si tú en Él crees no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Esa es la esencia de la salvación, la esencia de las Escrituras. Bueno, Jesús resucitó el primer día de la semana. ¿Por qué nosotros nos reunimos el primer día de la semana? ¿Sabe cómo se llama el primer día de la semana? ¿Cómo se llama? Domingo. Los americanos le dicen Sunday. Y ahí es donde los adventistas se agarran y dicen, mira, estás adorando al Dios Sol, el día del Sol, Sunday. Y sábado es por Saturno, y buscan jueves es por Júpiter, ¿verdad? Miércoles por Mercurio, lunes por la luna. ¿No sabían eso? Pues que están en la luna, por eso no sabían. Bueno, están aprendiendo algo nuevo, cultura general también. Entonces dicen, el Sunday en inglés es Sunday, pero lo interesante es que en español todos tienen nombres de planetas, pero el domingo no tiene ningún planeta. No hay un planeta que se llama Dominó, ¿verdad? Pero es Dominus Pizza. Dominus significa Señor, dueño, amo. ¿A quién se le conoce en el Nuevo Testamento como el Señor? Si confesares con tu boca que ¿quién? Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso, qué poderoso. Mire, Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1 y 19 confirman que Jesús se levantó de la muerte el primer día de la semana. Por eso el primer día de la semana se llama domingo, porque en latín significa día del Señor Jesús. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, ¿qué día? El primer día de la semana vinieron al sepulcro las mujeres. Ahora, bien interesante, porque en Hechos 2, cuando el Espíritu de Dios es derramado en la fiesta judía del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ese día
fue primer día de la semana también. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros, sobre la iglesia históricamente en un primer día de la semana, no en un sábado. ¿Sí sabías eso? Entonces Jesús resucitó, ¿qué día? El domingo. Y el Espíritu Santo llegó a la iglesia, ¿qué día? El domingo. Ahora, como los judíos empezaron a perseguir a los cristianos, Jesús fue entregado por los jefes de los sacerdotes, por los fariseos. La religión judaica, que empezó a rechazar a Jesús, lo que hizo es que los cristianos empezaron a diferenciar el sábado del domingo para diferenciarse de los judíos, porque los primeros cristianos fueron judíos que esperaban al Mesías de Dios, que confiaban en las promesas de Dios en los profetas, y para diferenciarse empezaron a guardar el domingo. El caso de Constantino fue un emperador que cristianizó, él empezó el proceso de cristianizar al Imperio Romano, porque hubo 10 persecuciones contra los cristianos, y Constantino se convirtió a la fe cristiana y hizo el edicto de Milán en el año 303 en Milán, Italia, donde los cristianos no debían ser perseguidos, se les deberían devolver las propiedades que les quitaron, etc. Pero fue hasta Teodosio I en el año 378 más o menos que estableció el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y así va surgiendo el catolicismo romano. ¿Sí? La iglesia de Cristo es una, es santa, es católica, es apostólica, pero no romana. Santa es apartada para Dios, católica es universal, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Los primeros cristianos en escribir fueron cristianos bíblicos. Nunca el Nuevo Testamento le llama a la iglesia católica, sino que eso fue algo que en los siglos segundos y terceros la iglesia enfatizó su universalidad ante las herejías o su catolicidad. Pero la iglesia católica del segundo y tercer siglo no era una iglesia católica romana con un papa venerando santos y venerando vírgenes y creyendo que la iglesia imparte los 7 sacramentos que fueron instituidos hasta Pedro de Lombardo en el siglo XII, sino era una iglesia cristiana como nosotros. De allí venimos nosotros, de esa fe, de esa iglesia instituida por Jesucristo, de la iglesia universal de Cristo, y es apostólica porque está basada no solo sobre Pedro, sino sobre el fundamento de todos los apóstoles. Es lo que la Escritura nos dice sobre el Nuevo Testamento. Cuando la tradición de siglos posteriores contradice la Escritura, nosotros nos quedamos con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque no debemos cambiar la verdad de Dios por tradiciones de los hombres. Ahora, los primeros cristianos no empezaron a guardar el sábado hasta Constantino, el domingo, como algunos dicen, ¿no? Fue hasta la Navidad y eso es el paganismo y claro, eso es otro tema, pero el domingo viene de Constantino. No es cierto. Vamos a ver que desde la Biblia vemos que los cristianos empezaron a reunirse el domingo, no desde Constantino 300 años después. Los primeros cristianos comenzaron a reunirse el domingo y le llamaron Día del Señor. Hay una muestra en Hechos 27. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Cómo andan de tiempo, hermanos? ¿Sí? Bueno, imagínense, hasta la medianoche. ¿Y qué día se reunía la iglesia en la iglesia de Éfeso? ¿Por qué menciona el primer día? Porque la Biblia nunca menciona y el tercer día nosotros salimos y al cuarto día de la semana no. Cuando menciona el primer día es porque tiene importancia, porque es el día que Jesús se levantó de entre los muertos, el primer día de la semana. Veamos otro pasaje, 1 Corintios 16:2. Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto y les dice, cuando yo vaya a verlos, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos o según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se tengan que levantar ofrendas. Pablo les está diciendo que apartaran según hubieran prosperado. ¿Cuándo? ¿Cada cuándo? El primer día de la semana. ¿Por qué le dice que lo hagan el primer día de la semana? ¿Por qué? ¿Por qué no le dice el sexto al terminar de trabajar? El primer día de la semana, porque era el día que la iglesia se reunía. La iglesia se reunía, ¿qué día? El primer día de la semana. Es evidencia bíblica clara de esto. Ahora, en Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan, el más jovencito de los apóstoles, fue exiliado a una isla por Turquía, se llama Patmos, y estaba allí apartado por predicar a Cristo. Y en esta isla dice que estaba yo en el Espíritu, en conexión con el Espíritu de Dios, y vio una visión, una revelación de Dios. Estaba yo en el Espíritu, ¿cuándo? En el día del Señor.
Ya para cuando se escribe Apocalipsis en el año 95, el último libro de la Escritura, vemos que al domingo ya se le llamaba el día del Señor. Nosotros estamos aquí porque hoy es el día del Señor. ¿Por qué nos reunimos domingo a domingo? Porque Jesús resucitó el domingo y es el acontecimiento más maravilloso en el que nuestra vida puede confiar, de saber que Jesús venció la muerte y que lo que más miedo tenemos, que es la muerte, Cristo lo ha conquistado y podemos saber que tenemos vida eterna en Él. Mira, estaba viendo los escritos, por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Los Padres Apostólicos. Son los primeros cristianos en escribir en los primeros siglos. Hermoso, por ejemplo, Clemente de Roma, la Iglesia Católica dice que fue uno de los papas después de Pedro, no es cierto, fue obispo de Roma y se menciona en la carta a los filipenses y escribe una carta de 42 capítulos a los filipenses. Y estoy subrayando cosas cuando lo leo porque cuando hablo con gente que por ejemplo, testigos de Jehová que no creen que Jesucristo es Dios, muestro cómo los primeros cristianos claramente creían en la divinidad de Jesús, que Jesús era Dios. O inclusive hermanos en Cristo calvinistas como Paul Washer, John MacArthur, que son hombres de Dios que aman al Señor, pero que tienen una posición muy rígida en cuanto a que la salvación Dios escogió a algunos y permitió que el resto de la gente se condenara. En todos mis estudios bíblicos yo veo que los primeros cristianos no creían eso. Esa fue una interpretación de San Agustín. Les voy a comentar nada más algo, por ejemplo. Dice aquí, porque le pongo una C si es calvinismo, una R si es la Iglesia Católica Romana, estoy subrayando, pero dice, ya lo he leído 3, esta es la tercera vez que lo leo en mi vida, los Padres Apostólicos. Dice, un ejemplo aquí dice, que habiendo sido derramado el Señor Jesús por nuestra salvación, ganó para todo el mundo la gracia del arrepentimiento. Dice, y vemos que de generación en generación el Señor ha dado oportunidad para el arrepentimiento a aquellos que han deseado volverse a Él. Esto es un hermano en Cristo mencionado en la carta a los filipenses, que fue obispo de Roma, Clemente. Para nada es calvinista, sino dice que el arrepentimiento está disponible a todo aquel que cree. Como en Mateo 23:37, Jesús dice, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Dios quería salvarlos y no es que Dios sea impotente, Dios es soberano, pero en su soberanía a Él le plació que nuestra salvación fuera por la fe. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, no a los elegidos, sino a todo aquel que cree. Y en el Evangelio se revela por fe y para fe, dice la Escritura, ¿no? Y así estoy viendo varios, ¿no? Hay otro aquí que me gustó mucho, se los comparto de paso. Dice, mostrando de antemano que por medio de la sangre del Señor habría redención para todos los que creen y esperan en Dios. Y así como está, hay notas y notas y notas y notas. Pero es valioso estudiar los padres apostólicos, porque una de las cosas que ves en los primeros cristianos en escribir, cristianos como tú y como yo, pastores de iglesias, defensores de la fe, Justino mártir que fue martirizado por la fe y un apologeta cristiano defendiendo la fe de los ataques de judíos y de los paganos. Una de las cosas que tú ves es que la iglesia primitiva, la iglesia que dejó Jesús, empezó a reunir no el sábado, sino el primer día de la semana. Y no lo hizo por paganismo, lo hizo para celebrar la resurrección de Jesús. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Ok. Miren, dice, alcanzaron una nueva esperanza. Ignacio de Antioquía fue obispo de la iglesia de Antioquía, la iglesia en la cual Pablo salió en su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Él era obispo de esta iglesia, fue llevado a Roma y en el camino a morir por la fe en Jesús escribió cartas a iglesias donde iba pasando. Y la carta a los magnesianos en el capítulo 9, ahí está en el libro de los Padres Apostólicos, dice, alcanzaron una nueva esperanza, la gente que estaba antes sin Dios, sin observar que ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor. Año 108 después de Cristo. No estás hablando de un paganismo de Constantino 300 años después. Y Plinio fue un historiador romano que escribe en Turquía al emperador romano Trajano y dice, los cristianos se reúnen muy temprano antes del amanecer. Oye, nosotros qué fácil la tenemos, ¿no? 1:15 de la tarde. Y aún así algunos no vienen. Dice, y cantan himnos a Cristo como a un Dios. ¿Y sabes de qué día de la semana es alusión a eso? El domingo, el día del Señor. Y eso lo escribe en el año 112, un historiador secular.
Entonces, ¿los cristianos pueden guardar el domingo en lugar del sábado, sí o no? Bueno, Hechos 27, vemos al apóstol Pablo reunido con la iglesia un domingo. Pablo le escribe a los corintios y les dice el primer día de la semana que se reúnen, aparten algo según hayan prosperado. Para cuando llega Apocalipsis 1:10, el día del Señor no es el sábado, el día del Señor es el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces en la Biblia tenemos evidencia súper clara que los cristianos se comenzaron a reunir, ¿qué día? El domingo, no siguiendo el cuarto mandamiento del sábado, pero sí siguiendo el corazón de ese mandato que Dios dio, con una razón que era apartar un día, ¿para quién? Para el Señor. Vamos bien. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales nos reunimos los domingos y no el sábado? La puede anotar o después puede ver el video y puede tomar notas, pero la primera es que Jesús resucitó, ¿qué día? Un domingo. Segunda razón, los cristianos comenzaron a reunirse, ¿qué día? El domingo. Tercera razón, el Nuevo Testamento nunca ordena guardar el sábado y no fue un énfasis de la iglesia. Pablo y Pedro llevaron el evangelio a los gentiles. Nunca ves en las cartas de Pablo una preocupación del apóstol Pablo a decir, oigan, pero guarden el sábado, pero no se echen sus taquitos de carnitas de puerco, por favor, y camarones ni se diga. No vemos ese énfasis. De hecho, en Hechos 15, el concilio de Jerusalén dijo, las únicas 3 cosas que les pedimos a los gentiles es apártense de la idolatría, apártense de la inmoralidad sexual y no coman cosas con sangre. Esas 3 cosas y punto, ¿no? Porque iban a convivir gentiles con judíos en la mesa, no iban a estar comiendo cosas ensangrentadas, que para un judío era algo totalmente inmundo, impuro, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento nunca ordena guardar el sábado y no fue un énfasis de la iglesia. ¿Están conmigo? Al leer ustedes la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿ven que es un énfasis? ¿Ven que es una preocupación de Jesús, de los apóstoles, que guardemos el sábado? ¿O sí o no? No se ve en el Nuevo Testamento. No, bajo la fe cristiana. Mire, este es un pasaje que algunos amigos adventistas me han mostrado. Mira, la iglesia se reunía el sábado y si platicas con ellos te van a sacar versículos como este es el principal. Hechos 13, 42 al 44. Al salir de la sinagoga, Pablo estaba predicando en la sinagoga que Jesús era el Cristo. Y en la sinagoga había judíos y gentiles, gente que no era judía, que tenía respeto por el Dios de Israel. Y se los invitaron que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Claro, se estaban reuniendo, la sinagoga se reunía el sábado, era el cuarto mandamiento de Dios para el pueblo judío. Y los prosélitos eran los simpatizantes de la fe judía que creían en un solo Dios verdadero, no en Poseidón, Apolos, el Dios del sol, el Dios del mar, el Dios del viento, no creían en Zeus, no creían en un solo Dios. Y creían que Dios se había revelado a Israel, eran los prosélitos. Entonces dice, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé y salió toda la ciudad y se reunieron en un sábado porque era el día que la sinagoga se reunía. Ahora, esto es un libro histórico, es una información incidental. Nunca es un mandato donde Pablo llegó y dijo, vamos a reunirnos los sábados. Obviamente Pablo llegaba a la sinagoga. ¿Y qué día se reunía la sinagoga judía en el mundo antiguo? El sábado, claro, pero eso no es garantía, no es evidencia de nada porque vimos los otros versículos. El sábado y la ley jamás fueron el énfasis de Jesús. Cuando Jesús llegaba y cuando Jesús llega a tu vida y a mi vida, Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan de Dios y son humildes, porque de ellos va a ser el reino de los cielos, porque van a buscar de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No se afanen, no se preocupen por qué han de comer y qué han de vestir, porque tu Padre Celestial tiene cuidado de ustedes y los cuida. ¿No valen ustedes mejor que todas las aves del cielo? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, la justicia, una vida justa, correcta, y todo lo demás vendrá sobre ustedes por añadidura. Ese es el mensaje de Jesús. Nunca vemos a Jesús llegando, a ver, guardaron el sábado hoy, a ver, hay que guardar la Torá y la ley. No vemos ese énfasis en Jesús. Al contrario, si algo vemos es que Jesús fue criticado porque los fariseos creían que Jesús no guardaba el sábado al estándar de ellos. Una ocasión, los apóstoles arrancaron espigas en el sábado, comieron, tenían hambre y los fariseos los criticaron. Y Jesús les dice, el sábado se hizo para
el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, el sábado es un regalo de Dios para tu vida y mi vida. Que un día nosotros a la semana, ¿qué hacemos? Sábado, Shabbat, sábado significa, ¿qué significa sábado? Sábado significa parar, cesar. Tú paras de lo que siempre haces y dices, hoy es un día para Dios y para mi familia, donde confío que Dios provee y Dios me cuida y donde me voy a conectar con el Señor. ¿Y fue hecho para quién? Para ti, para tu propio beneficio. Tú sabes que cuando amamos a Dios y le servimos y le obedecemos, ¿sabes quiénes son los más beneficiados y los más bendecidos? Cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, oh, cuánto amo yo tu ley, Señor. Todo el día es ella mi meditación. Me dice que le hace más sabio que sus maestros y más sabio que los viejos. Y dice que bienaventurado el que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Jesús dice, yo soy Señor del sábado. Hay otra ocasión donde Jesús iba a sanar a un hombre con la mano tullida. Y le dijo, a ver, ponte en medio. Y luego Jesús preguntó a los fariseos, ¿qué está permitido hacer en el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida, sanar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Y le dijo, estira tu mano. Y la mano quedó sanada. Y se quedó la boca callada. Pero ¿sabes qué hicieron? Dice que salieron afuera y empezaron a hacer un complot de cómo matar a Jesús. Entonces, si algo vemos a Jesús es atacado por no guardar el sábado. No vemos a Jesús diciendo, guarda el sábado y guarda la ley. ¿Están conmigo? ¿Sí? Quinta razón. Para Dios siempre es más importante la esencia que la forma. ¿Qué significa eso? Ay, pastor, ¿cómo está eso? La esencia que la forma. Bueno, ahí te va. El profeta Amós les reclama al pueblo porque cantaban a Dios, le estaban adorando y ofreciendo los sacrificios que Dios quería, pero Dios estaba más interesado en la esencia que en las cosas externas que hacían. Dice, yo aborrezco, dice Dios, ¿qué cosa? Sus fiestas religiosas. ¿Sabes por qué? Porque trataban a la demás gente con injusticia, andaban haciendo tranzas. Imagínate que tú en tu trabajo le transaste $100 a tu jefe o le transaste dinero a tu jefe. Imagínate que tú en tu casa escupiste a tu esposa o le empujaste, que eso es abuso doméstico. Le dijiste una palabra grosera, una palabra humillante a tu esposa y llegas, pero no reflexionas, no cambias y nada más llegas y cuando levanto mis manos y empiezas a cantar a Dios, ¿no? Y empiezas a alabar a Dios y dice, ¿qué dice Dios? Ahora, esto no es para desanimarte y decir, pues dejo de ir a la iglesia, soy hipócrita. No. Más bien, deja tu conducta y sigue viniendo a la iglesia. Dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes, aleja de mí el ruido de tus canciones. O sea, a Dios no le podemos dar a tole con el dedo. Dios nos conoce. Dice, pero que fluya la justicia, tratar a los demás de forma correcta, como un arroyo inagotable. Era uno de los pasajes que le encantaban a Martin Luther King Jr., que utilizaba de la reconciliación racial en los Estados Unidos. El racismo es pecado. Es pecado despreciar a alguien por su condición de su piel o su cultura o su lengua. Y Martín Lutero era un pastor bautista y él utilizó, no Martín Lutero del tiempo de 1500, sino Martín Lutero Jr. en Estados Unidos, y usaba ese porque fluya la justicia como un arroyo. I have a dream, ¿se acuerdan? Tengo un sueño donde los niños negros y blancos podrán convivir y no se le juzgará a un hombre por el color de su piel, sino por la integridad de su persona, de su carácter. Es un hombre de Dios. En ese sentido, Dios lo usó para ser un revolucionario social. Salmo 51:17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu ¿qué? Quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y ¿qué? Arrepentido. ¿Sabes una cosa? Si tú te arrepientes con Dios, no importa tu pasado, no importa qué tantas veces la has regado y has metido la pata. Si tú tienes un espíritu quebrantado y le dices, Señor, he fallado delante de ti, he fallado en mi familia, he fallado, Señor, perdóname, límpiame. ¿Sabes qué Dios dice? Eso me gusta, porque hay humildad en tu corazón. Hay deseo de restauración. Pero Dios no dice que es traer sacrificios. ¿De qué sirve traer un sacrificio en el Antiguo Testamento si tu corazón está súper pecando lejos de Dios? ¿No? Hoy día la gente quiere hacer cristianismo a su manera. Quiero dormir con mi novia, quiero dormir los fines de semana con quien pueda, pero Diosito sabe cuánto lo amo. No. Seamos santos, agrademos a Dios conforme a su palabra. Mira
último pasaje que habla de esto. ¿Con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Dice Miqueas 6:6-8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide el Señor de ti? Sino, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Y aquí dice, me presentaré con millares de carneros y con sacrificios. O sea, ¿tú crees que para Dios es más importante que guardes el domingo en honor a la resurrección de Jesús con un corazón dispuesto a que Dios hable a tu vida, que Dios te transforme, caminar con Dios, a que digas, guardo los sábados y no como puerco? Y Dios siempre está más interesado en la esencia del corazón que, o sea, ¿qué tiene más de santo el sábado que el domingo cuando estamos apartando un día en honor al acontecimiento más importante que fue que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que resucitó, y que Él es la resurrección y la vida? Miren, el apóstol Pablo explícitamente, hay dos razones más, explícitamente dice que no importa el día específico. Y ese es un pasaje que me encanta cuando hablo con mis hermanos en Cristo, adventistas o amigos adventistas o gente que viene de estas raíces hebreas. El apóstol, ahora ellos hacen gimnasia le llaman gymnastics, intellectual gymnastics, que agarran un pasaje y tratan de buscarles explicaciones alternas y te sacan de salirse porque es un pasaje que los confronta. Pero el apóstol Pablo explícitamente dice que no importa el día específico. Mira, cuando escribió a los romanos, Pablo, en Romanos 15 habla de gentiles y judíos que estaban en la iglesia de Roma. En el verso 1 dice, reciban, Romanos 14, 1-3, reciban bien, ¿al quién? Al que es débil en la fe. O sea, que es un nuevo cristiano, que es judío y que no come puerco y que guarde el sábado, o un prosélito gentil que sigue la ley del Dios de Israel. Dice, y no entren en discusiones con él. Dice la Reina Valera, no para contender sobre opiniones, no para estar peleando, ¿no? Verso 2. Hay quienes piensan que pueden comer de todo. Ahí están la mayoría de ustedes, ¿verdad? Estamos. Hay quienes piensan que pueden comer de todo. Tamales, tortas, todo. Popusas. Dice, mientras otros que son débiles en la fe comen solamente verduras, como Daniel, que decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey en el libro de Daniel, porque no quería comer nada prohibido por Dios en el Antiguo Testamento, que los gentiles manejaban la comida de forma diferente. Por eso los judíos le llaman kosher a la comida certificada por rabinos, que es adecuada conforme a la ley de Dios. Entonces había en la iglesia de Roma cristianos gentiles y cristianos judíos. Y Pablo les dice que haya unidad y amor entre ustedes, porque hay diferentes convicciones. Algunos quieren guardar la ley del Antiguo Testamento, otros no. ¿Qué dice Pablo? Porque ese es un pasaje de oro donde los adventistas y los sabatistas y los raíces hebreas podrían probar su punto. Pablo les podría haber dicho, sí, guarden la ley porque la Torá es bendita y es eterna y fue inspirada por Dios, y guarden el sábado porque es un mandato perpetuo. Sí, Dios dice perpetuo, también la circuncisión era perpetua y el concilio de Hechos 15 dijo que no es perpetuo, porque perpetuo es una forma de decir mientras el pueblo de Israel estuviera bajo ese pacto tenían que seguirlo. Pero Pablo dice esto en el verso 3, pues bien, el que come puerco, camaroncitos, comida que no es certificada kosher judía, no debe menospreciar ¿a quién? Al que no come. Ay, tú con tus leyes, bueno, si tú quieres guardar la ley en eso, pues qué bueno, vas a tener mejor salud, no te menosprecio, ¿no? Pero dice, y el que no come ciertas cosas, no debe criticar al que come de todo. Ya le va a dar el codazo, ya ves, no me critiques por los tamales. No, eso es diferente, eso es para tu salud, ¿no? Dice, no debe criticar al que come de todo, pues Dios lo ha aceptado. Mira qué interesante, porque Pablo dice, tú puedes guardar o no guardar la ley en ese sentido. Estate convencido, pero no andes peleando, ¿no? O sea, Pablo no dice, estás mal en no guardar la ley. Debes obedecer y dejar de comer puerco y carnitas y camarón. No dice eso Pablo. Sigamos otro, dice en el verso 5, otro caso. Hay quienes dan importancia a ¿qué? A un día más que a otro. Y hay quienes creen que todos los días son iguales. O sea, hay gente que dice el sábado, el domingo,
Pablo aquí podría haber dicho, ¿qué no saben que Dios en la creación dio el séptimo día? Hay que guardar el séptimo día porque si no tienen la marca de la bestia de Apocalipsis, como dice la iglesia adventista. No, dijo, cada uno debe estar convencido ¿qué? De lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. Déjame decirte, ¿por qué los domingos vienes a la iglesia? ¿Por qué los domingos apartas este tiempo para adorar a Dios? ¿Para quién lo haces? Para el Señor. Entonces, Pablo, ¿qué te dice? Específicamente te dice que nadie te esté molestando que no guardas el sábado. Así que dile a tu vecina, a tu amigo, a tu familiar que es adventista, mira Romanos 14:5, ya deja de estarme molestando, ¿sí? Bueno, nadie debe juzgarnos por no guardar el sábado. Termino con este versículo. Colosenses 2:16 al 17, que termino el último pasaje de la Biblia, dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben. Cuidado, no está aquí hablando de alcohol y que te pones tus tequilas y no, whisky, lo que sea. No está hablando de ser piedra de tropiezo en cuanto a alcoholizarse, la Biblia dice que no. Está hablando de las leyes judías, de kosher, de las cosas que Dios había prohibido o permitido en el Antiguo Testamento en cuanto a comidas. Dice, nadie te juzgue. ¿O con respecto a qué? A días de fiesta religiosa. ¿No guardaste la Pascua, el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, las fiestas del Tabernáculo, o Sukkot? Porque estas iglesias últimamente están celebrando esas fiestas. Dice, nadie te juzgue por no hacerlo. O dice, por luna nueva, o ¿qué dice? O días de ¿qué? De reposo, los sábados está hablando. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir. O sea, eran reglas que te ayudaban a apartar un día para Dios, pensar en Dios. Pero la realidad, la verdadera realidad de toda nuestra fe es ¿quién? Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que nadie, ¿qué dice? Que nadie te juzgue. ¿Por qué? Por no guardar ¿qué cosa? El sábado. Colosenses 2:16, clarísimo. Ahora, claro que estos grupos tratan de interpretar este texto de otra manera, pero si tú ves la interpretación de los eruditos bíblicos, es claro que está hablando de los sábados, clarísimo, y está diciendo que nadie te juzgue por no hacerlo. Esa es la razón por la que nosotros hacemos eso. Pero mira, esta gente cuando le explicamos eso dice, entonces tú no crees en los 10 mandamientos. Tú crees entonces que hay que adulterar, que hay que matar. No seas absurdo. Claro que no. Jesús dijo que amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo es el cumplimiento de toda la ley. Si amas a Dios y amas al prójimo, no vas a matar a alguien, ni vas a adulterar, etc. Y la misma Nuevo Testamento reafirma esos principios morales de Dios. No todos los mandamientos son iguales, ¿verdad? No es lo mismo codiciar el burro de tu prójimo que matar a tu prójimo. No todos los mandamientos son iguales. Romanos 3:8 dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Hagamos el mal para que venga el bien. Que estaban criticando a Pablo, precisamente los judaizantes, porque cuando Pablo le restaba autoridad a esas leyes rituales, Pablo dice que por guardar la ley nadie será jamás justificado, que si por guardar la ley fuéramos salvos, por demás murió Cristo. Solamente guarda el sábado, no comas puerco, sea una buena persona y nos vemos en el cielo. Pero Pablo dice que no hay justo ni aun uno y que por guardar la ley nadie jamás será declarado justo si no Cristo hubiera muerto en vano. Gálatas 2:16 y 2:21. Entonces Romanos 3:8, Pablo se defiende y dice, algunos dicen que decimos que hagamos mal para que venga el bien. Distorsionan, te fijas, lo mismo que tú y yo enfrentamos cuando le decimos a alguien no guardamos el sábado. Bueno, estamos terminando. La iglesia actual sigue la esencia del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque apartamos el domingo. ¿Por qué lo apartamos? Porque Cristo resucitó para enfocarnos en el evento más importante, central de la salvación. ¿Cuál es ese evento? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mira lo que decía en Éxodo, se me hizo bien interesante este pasaje, 31:13, Dios con Israel. Dile lo siguiente, ¿a quiénes? A los israelitas. ¿Somos israelitas nosotros? No. Ustedes deberán observar mis sábados. ¿Y para qué era el sábado para los judíos? Será una, ¿qué cosa? Señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo el Señor los he consagrado para que me sirvan. Pero me llama la atención porque si nosotros apartamos el domingo, apartamos un día, y no hay nada de malo, si quisiéramos reunirnos el sábado, y hay iglesias que se reúnen el sábado. Yo fui por un año a una iglesia, una plantación de iglesias que estaba ocupada la iglesia el domingo. La mayoría de las iglesias cristianas crecientes tienen un servicio el sábado. A lo mejor algún día nosotros lo vamos a tener. Y es lo que Pablo dice, alguno considera un día, otro, lo importante es guardar un día para el Señor.
Pero ¿qué hacemos con el domingo? Es una señal para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado. Dime si no es cierto que cuando el domingo te alistas para venir, a veces hay situaciones que no esperas, ¿no? Un pleito de la nada, pues vete tú, no, pues yo me quedo ahí. Pero cuando llegas el domingo, muchas veces alabas a Dios, te reconectas con el Señor, comienzas bien tu semana porque comenzaste con Cristo, escuchaste un mensaje que te recordó algo de Dios, aprendiste, te ayudó en tu vida, ¿sí o no? Entonces es una señal. Y mira, su propósito era ser una señal o recordatorio constante que eran un pueblo que pertenecía a Dios y debían servirle. ¿Sabes por qué necesitas venir el domingo y no dejar de congregarte? Y no venir una vez al mes a la iglesia o 2 veces al mes, sino todas las semanas aparta un día, el domingo, para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque es un recordatorio, ¿qué? Es un recordatorio, di conmigo, es un recordatorio constante. Es un recordatorio constante. Es un recordatorio constante. ¿De qué cosa? Di que soy pueblo de Dios. Es un recordatorio constante que soy pueblo de Dios y que le pertenezco a Dios y debo servirle. Amén. ¿A poco no es cierto? Gloria a Dios por los domingos. Gloria a Dios por una iglesia sana. Gloria a Dios porque podemos alabarle, glorificarle. Gloria a Dios porque con Cristo hay un antes y hay un después, porque hay una diferencia en nuestra vida, porque no es lo mismo estar sin Él que estar con Él. Es una diferencia enorme. Mire, aparta un día para el Señor, porque nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu lo necesitan. Sé fiel con Dios. Aprendiste y te recordó la importancia del domingo. Vamos a orar a Dios.